Buenas tardes. No sé si me ven. Mi nombre es Lucía San Román. Trabajo en el Laboratorio Arte Alameda. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. En nombre de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INVAL y el Laboratorio Arte Alameda, les damos la más cordial bienvenida a la mesa redonda en la que abordaremos los temas cine y visualidad en un tiempo chiapaneco y sensibilidad y radicalidad zapatista. Actividad del segundo eje temático, arte, tecnología y tiempo ancestral, un paradigma no occidental que se realiza en el marco del ciclo Escucha Profunda, Poéticas hacia el Mundo al Revés, curado por Sara Garzón. Este programa es aún parte de la exposición que recién terminó el 13 de febrero, con el nombre similar, Escucha Profunda, Prácticas hacia el Mundo al Revés, Fernando Palma Yutzil, María Sosa, Naomi Rincón Gallardo. Esta tarde tenemos el honor de presentar a Delmar Méndez, documentalista, ensayista y académico tzetzal, a Natalia Arcos, teórica y curadora de arte, y a Francisco de Parres Gómez, investigador, quien además será el encargado de moderar esta mesa. El segundo eje temático del ciclo de charlas, coordinado, como les dije, por Sara, constituye una oportunidad para investigar la intersección entre conocimiento ancestral, tecnologías indígenas y nuevos paradigmas del tiempo. En esta ocasión, nuestros ponentes van a discutirlo desde distintas perspectivas, con el apoyo de Francisco, como vimos. Las semblanzas de los participantes son: Delmar Méndez es documentalista, ensayista y académico tzetzal, chiapaneco, maestro en comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es integrante del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, es miembro de la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación, se ha dedicado al estudio de las expresiones artísticas, comunicativas y culturales de los pueblos originarios en Chiapas. Entre sus publicaciones más recientes destacan Prácticas documentales sobre la violencia contra las mujeres en Chiapas de 2018, Narrativas y memorias de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el cine documental 2018, Prácticas comunicativas entre otras en defensa de la vida y el territorio en Chiapas de 2019, Las formas de luchar, arte y política de los pueblos originarios en Chiapas 2020, Exhibición comunitaria de cine en los pueblos originarios en Chiapas de 2020 y Rompiendo muros, narrativas fílmicas sobre las migraciones irregulares centroamericanas de 2020. Es más, entre 2018 y 2020 ha estado increíblemente ocupado Delmar, ahora nos va a platicar algo de esto, supongo. Además, ha participado en distintos proyectos cinematográficos documentales como son Sonobiletic, Música del Alma, en 2013, Sanjelov Lumal, Rostros de mi Pueblo, Madre Luna, entre otros. Ha obtenido las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Jóvenes Creadores de 2018 y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECTA Chiapas. Su primer libro, ensayo creativo bilingüe tzetzal español, Sututet Ixtabil, El giro de la pelota, está próximo a publicarse. Natalia Arcos es licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y estudió Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, en España. Tiene una maestría en Arte Contemporáneo otorgada por la Universidad París IV Sorbona, donde fue la primera mujer estudiante de América Latina en ser aceptada. También tiene una maestría en Ciencias Sociales otorgada por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Como curadora independiente ha montado más de 20 exposiciones en Chile, Argentina, Portugal, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia y Cuba. Entre 2008 y 2013 fue directora de programación del canal de televisión por cable especializado en arte, ArtTV. También ha trabajado en los campos de la crítica de arte, la investigación y la docencia. Entre 2013 y 2020 dirigió el colectivo HIAP y el centro de residencia del mismo nombre en México. Sus publicaciones incluyen trabajos en colaboración con Enrique Dussel para una estética de la liberación de Colombia 2019, TJ Demos, entre muchos otros. Ahora Francisco de Parres Gómez, el moderador de hoy, es doctor y maestro en antropología social por la ENA.
y la UB, respectivamente. Es licenciado en Comunicación Social por la UAM, Xochimilco, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, en España, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, del Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores, de la Red Mexicana de Estudios sobre los Movimientos Sociales y de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Discurso. Es cofundador del colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas, COTRIC. En la actualidad también trabaja temas relacionados a la estética de la ruptura, la dialéctica, arte-resistencia, los movimientos sociales y la estética decolonial, entre otros. Ponente en una treintena de foros nacionales e internacionales, es autor de una docena de artículos científicos y capítulos de libros, premiado por el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También es curador de la exposición Un mundo donde quepan muchos mundos, arte zapatista en Cuba, para la Casa de las Américas, La Habana, y su trabajo artístico y fotográfico ha sido expuesto en México, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Alemania y más países. Al igual que Guadalajara, la Casa de las Américas y demás. Voy a, sin más introducción, pasarle la palabra a Francisco. Muchas gracias a todos por estar aquí. De nuevo, gracias al público por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar por acá, es un gusto escucharles. Agradecer la invitación del Laboratorio Arte Alameda por este espacio tan importante, a Lucía San Román también por la introducción, a Sara Garzón por la invitación a moderar la mesa y por supuesto a Delmar y a Natalia, personas que conozco de hace tiempo y que tienen un trabajo muy interesante y que ahora en el marco de estas escuchas y otras poéticas vamos a ver un par de sus trabajos para discutir en torno a algunas cuestiones generales, tomando en cuenta que podemos pensar, por ejemplo, el nacimiento de los museos en general a nivel global como parte de un proyecto colonial, ¿no? Como parte de un proyecto de expansión territorial que desde algunas perspectivas podríamos decir que en el nacimiento los museos tenían una vocación principalmente, por ejemplo, para mostrar botines de guerra, ¿no? De los pueblos de los pueblos que conquistaban, donde también estaba presente herramientas en un inicio coloniales como la antropología misma, donde incluso se hacían prácticas como la antropometría, que no dejaban de ser antropofágicas o incluso podríamos decir fagocícnicas, ¿no? Donde la imagen de la otredad se ha consumido históricamente de manera colonial y como un ejercicio de poder. Sin embargo, conforme ha avanzado el tiempo, ahora podemos ver pues que surgen otro tipo de propuestas, digamos, disruptivas, desde las resistencias, desde las emancipaciones, desde otras narrativas, como podría ser, por ejemplo, la idea que yo me pregunto si es posible, por ejemplo, descolonizar el museo, o también que se enmarca en esta plática si es posible indigeneizar el museo, ¿no? De eso ya platicaremos un poco con nuestra invitada y con nuestro invitado, pero bueno, esto se enmarca en un contexto general donde podemos pensar la estética desde posturas, digamos, que tienen algunas décadas surgiendo, por ejemplo, en las discusiones más recientes en torno a la estética decolonial, que dicen que debemos de romper con las visiones de la estética occidental eurocentrada que se acuña a partir de la noción de estética inaugurada por Kant y por Baumgarten en el siglo XVIII, donde no dejan de ser miradas coloniales y lo que se exalta, por ejemplo, de acuerdo a Joaquín Barrientos, sería la estética, disculpen, la pirámide de las jerarquías estéticas, ¿no? Donde en la cima de esta pirámide estaría por un lado las producciones de el hombre, que escúchese bien, no mujer, sino del hombre blanco, occidental, eurocentrado, patriarcal, racista y por ende capitalista, y en la pirámide de estas jerarquías estéticas veríamos las producciones de los pueblos originarios, desposeídos, explotados, y también de la alteridad que serían las mujeres, ¿no? Sin embargo, dentro de las propuestas de lo que es la estética decolonial o la estesis decolonial, se propone refundar la estética para subvertir esta jerarquía o esta pirámide de las jerarquías estéticas que diría Barrientos, para dar paso a otro tipo de narrativas, ¿no? Y esto abre nuevas posibilidades, por ejemplo, desde el concepto de aestesis decolonial,
donde se amplían las concepciones estéticas y podemos ver que lo que se tiende es a construir nuevas categorías, conceptos y prácticas donde la sensibilidad se amplíe a otros sectores y no sea un ejercicio de poder, ¿no? En ese marco vamos a platicar ahora con Delmar, iniciando con Delmar, en un marco general que vamos a tratar también con Natalia para hacernos algunas preguntas como pueden ser cómo, que ya lo platicaba Sara Garzón y Rolando Vázquez en la charla pasada, cómo existe dentro de las sociedades occidentales un cierto oculocentrismo, es decir, un peso de la imagen, pero que es una imagen que coloniza la otredad, y en ese sentido, cómo existen otras narrativas, otras visibilidades que rompen con estas jerarquías estéticas occidentales y eurocentradas a partir de la construcción de otras ópticas, ¿no? De otras narrativas y de otros tiempos. Entonces, en este marco vamos a iniciar con la presentación de Delmar para que nos hable un poco en su presentación acerca de cómo se construye lo indígena a través de una otra visualidad y posteriormente daremos paso con la charla de Natalia que nos hablará un poco sobre la sensibilidad zapatista, ¿no? Que todo esto, digamos, subvierte no solo las jerarquías estéticas, sino también nos da la posibilidad de entender otros mundos, otros tiempos, otras narrativas y otras propuestas alternas al orden hegemónico establecido por los circuitos de arte que reproducen las prácticas del poder, ¿no? Entonces, mucho gusto, Delmar, muy emocionados y emocionadas de escucharte. Entonces, cuando quieras, por favor, puedes dar inicio. Muchas gracias, Francisco, por hacer esta introducción de la conversa preparada para esta tarde. De antemano agradecer a Lucía San Román por la presentación y al mismo tiempo a Sara Garzón por la invitación y a Arte Alameda por convocarnos a esta conversa que, por supuesto, va a estar bastante interesante. Bueno, de entrada me gustaría compartir con ustedes la pantalla para, sobre todo, exponer una serie de inquietudes que particularmente me inquietan y que creo que es un buen espacio para generar el diálogo y la reflexión en torno a lo que Francisco bien ya había descrito y que tiene que ver precisamente esto, en cómo en este caso el dispositivo visual o los dispositivos visuales, que pueden ser la cámara fotográfica, como puede ser el cinematógrafo, también han sido una extensión de la mirada y que al mismo tiempo han creado o han sido partícipes de la creación de narrativas visuales que, como lo mencionó Francisco, inciden en la construcción de identidades sobre la otredad o sobre las otredades, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de otredades, me voy a centrar específicamente en lo que se considera lo indígena o lo indígena en México y posteriormente reflexionar en cómo este dispositivo, que si bien tiene un origen occidental, también ha sido reivindicado y subvertido a partir de las manos de hombres y mujeres de pueblos originarios en México, ¿no? La presentación la he enunciado de esta manera: cine visualidad, una experiencia en clave tzeltal. Mencionar que yo soy tzeltal y que de alguna manera el pertenecer a un pueblo y a una cultura originaria me ha permitido sobre todo pensar como las dimensiones sensoriales que no necesariamente se privilegia la mirada, ¿no? Y ese es como un punto de reflexión que me gustaría iniciar, ¿no? Generalmente cuando uno habla sobre la mirada o los regímenes de la mirada, hay que entender que principalmente Occidente privilegia este sentido, ¿no? Privilegia el ver para creer, necesitamos estar viendo las cosas para darles precisamente un sentido y no se privilegian otros sentidos como puede ser el tacto o el de la escucha, ¿no? En el caso de los tzeltales particularmente, y eso lo voy a mencionar ya en una segunda etapa de la exposición, hay un privilegio sobre todo por la escucha, ¿no? Hay que aprender a escuchar, hay que sentir lo que se escucha para darle el sentido y la potencia de lo que la persona nos quiere decir, ¿no? En este caso, decirlo frente a la cámara, que va a ser el recurso del que yo voy a reflexionar desde el cine. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un giro de lo sensorial, hay que entender que en los pueblos, como seguramente en muchos otros pueblos originarios de México, la mirada
es como un sentido que queda en un segundo plano. Por supuesto que es importante ver las cosas para nombrarlas, pero en el mundo de los celtales es mucho más importante la escucha, ¿no? Uno puede estar escuchando el canto de un pájaro y saber que existe en alguna parte del espacio sin que necesariamente se tenga que ver para corroborar su existencia, ¿no? Entonces creo que ese es un primer punto de partida en el que la mirada, por supuesto que tiene una relevancia, pero no es propiamente el sentido privilegiado, ¿no? Y en un segundo momento quiero pensar, por ejemplo, en cómo en la propia historia de la cinematografía, o en la propia construcción histórica de la mirada a partir de la fotografía, pues estos dispositivos como el cinematógrafo o la cámara fotográfica fue algo que llamaron en su momento una extensión de la mirada, ¿no? Es una forma de objetivar lo que dijeron en su momento la realidad o de retratar la realidad, ¿no? Y al mismo tiempo en el que el cinematógrafo o la cámara fotográfica es el dispositivo que media la mirada con la realidad, por supuesto que también lo enmarca, ¿no? En algún momento, un colega que Natalia y seguramente Francisco conoces, que es Francisco Buchaqueo, el colega mapuche, hacía una reflexión muy interesante respecto a cómo la cámara de video, la cámara fotográfica, enmarca el mundo en cuatro esquinas, ¿no? Y es una reflexión bien interesante porque ciertamente cuando nosotros vemos nuestra realidad, nuestro contexto más inmediato, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro espacio, en realidad nunca vemos la mirada enmarcada en esas cuatro dimensiones. Sin embargo, y eso es muy cierto, la mirada siempre está atenta a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que tenemos en este caso dos ojos que nos permiten tener una amplitud de lo que vemos, generalmente la mirada direcciona una forma de centrar la atención respecto a lo que quiere ver, ¿no? Y yo creo que la cinematografía es precisamente eso, ¿no? Ha incidido y enmarcado formas de ver, ha dado las coordenadas de cómo aprender a ver y al mismo tiempo ha incidido en la forma, en cómo ha educado la mirada, ¿no? Y los ojos que ven las cosas frente a las imágenes, ¿no? Y eso nos llega a un tercer punto que eso me parece muy crucial también, que es que el cine es un constructor de una narrativa visual. Por supuesto que las imágenes en sí mismas no dicen mucho, sino más bien es la forma en que la estructura visual y la forma en que se compone las imágenes es en sí lo que de alguna manera termina incidiendo en la construcción de lo otro, de las otredades, ¿no? Y yo creo que entonces cuando hablamos del dispositivo visual, hay que entender que no es meramente el dispositivo en sí lo que está creando una forma de la mirada, una forma en que las cosas deben de contemplarse, sino más bien que implica una especie de poder, por así llamarlo, que va condicionando de cierta manera los modos de ir comprendiendo una realidad que por supuesto es construida a partir de estos dispositivos, ¿no? Entonces, yo pongo aquí esta imagen que no es gratuita, que es de la abuela Ángela, que es una abuela celtal de Chanal, y algunas semanas, seguramente fue como en noviembre, platicaba con ella para un documental que estamos haciendo. Y la abuela Ángela, por alguna razón, me preguntaba que por qué por qué ella estaba hablando frente a una cámara, ¿no? Es decir, para ella era algo inédito, es decir, nunca había visto nunca una cámara de video frente a ella. Y ella me decía, es que en realidad yo te estoy hablando a ti, no le estoy hablando a este dispositivo, ¿no? Y eso me pareció muy asombroso porque justamente es una de las cosas que el cine hecho por Paul nos ha enseñado, ¿no? Que generalmente cuando el hombre, la mujer de la cámara llega a los espacios, en realidad queda como en un segundo plano. En realidad la persona o el peso a quien se le está dando la relevancia del estar ahí es a la persona que está detrás de la cámara, ¿no? Entonces yo creo que esa enseñanza de la abuela Ángela fue muy importante para mí y lo ha sido en muchos otros casos, pero que de alguna manera entonces está interpelando la posición
que de pronto tenemos cuando estamos grabando, ¿no? Y esa es una enseñanza que ahora en la segunda diapositiva voy a intentar ahondar. Entonces, me voy a centrar en el concepto de lo indígena o el indígena, que es por supuesto un concepto en sí mismo ya muy polémico, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en que es un concepto colonizante, que es un concepto que de alguna manera ha objetivado la forma de entender a estos sujetos o a estos cuerpos indígenas o estas culturas denominadas indígenas, ¿no? Hay un debate muy amplio entre qué es lo indígena, qué no es lo indígena, qué es el folclore, qué es la exotización, y en realidad creo que son discusiones muy válidas porque de alguna manera nos han permitido entender o entendernos más bien quienes somos de un pueblo originario. Cuando hacemos una revisión, por ejemplo, de la cinematografía en México y pensamos, por ejemplo, en estos personajes que han sido icónicos dentro de la historia del cine en el país, podemos encontrar una serie de actores, pero sobre todo el papel que representan dentro de las historias que se plantean en el universo de las propias películas, ¿no? Por aquí comparto 4 imágenes de 4 películas distintas que voy a dar por hecho que las han visto. No voy a poder profundizar en cada una de estas filmografías porque implicaría mucho tiempo, sino más bien señalar en la forma, en cómo ha sido de alguna manera construida la imagen de esto llamado indígena o el cuerpo del indígena o de la mujer indígena, ¿no? En este primer fotograma de esta célebre película de Macario de Roberto Gabaldón, podemos ver, por ejemplo, a este personaje, a Tarso, con su familia, y nos habla de entrada de un indígena que nunca se menciona de dónde es de entrada, ¿no? No sabemos si es un indígena del norte del país, si es del centro, si es del sur, no se sabe, ¿no? Lo que se sabe es que es un hombre indígena que no habla bien el español, que de alguna manera lucha contra sus propios fantasmas y que al final de cuentas es víctima, de este caso de un demonio que es el diablo representado en la imagen de un charro, ¿no? Por el otro lado tenemos la imagen de Tizoc, Amorindio, que sucede exactamente lo mismo, ¿no? Curiosamente, esta es una película que fue filmada en Oaxaca, en la Sierra de Puebla, y no sabemos exactamente a qué pueblo originario esté representando este personaje de Tizoc, ¿no? Es como una especie de personaje liminal que pareciera ser que representa la imagen de lo indígena en México, ¿no? Y en esta escena en donde él llega a la iglesia y saluda a la Virgencita, por supuesto que dice mucho, ¿no? La forma en que este hombre indígena, que no sabemos de qué pueblo es, pues de alguna manera ha sido fuertemente adoctrinado y evangelizado, ¿no? En el caso de María Candelario sucede exactamente lo mismo, filmada en el 43, en lo que en su momento eran el área de Xochimilco. Y bueno, también es interesante porque es una mujer que no sabemos qué pueblo o a qué pueblo representa o a qué pueblo se intenta describir, y sin embargo se folcloriza la imagen de esta mujer, porque cuando uno ve la película, en realidad ve que las ropas o la vestimenta que ella usa no corresponde propiamente al de ninguna mujer, podríamos decir náhuatl o mazahua, no sabemos, se desconoce, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nichana Nijuana, que es también uno de los grandes personajes de María Elena, no recuerdo el apellido, pero que ha hecho muchas películas justamente del proceso que muchas mujeres emprenden del tránsito de la comunidad a la ciudad, y que es, por supuesto, una película de mucha parodia, ¿no? Pero lo curioso es que en esta imagen, cuando menos, en esta escena se intenta representar lo que podríamos decir una mujer del centro del país, una mujer mazahua. Sin embargo, me parece como también muy curioso el cómo del cine del 60 al 80, que es básicamente la transición de la época del cine de oro a la época de lo que muchos denominan el cine de la época perdida, hacia los 80,
no hay una constante respecto a cómo se está anunciando el indígena, ¿no? El indígena que llega a la ciudad, el indígena arraigado a ciertas tradiciones o costumbres antiguas, añejas, y siempre como buscando la aspiración o cuando menos el intento de aspiración en estas películas, ¿no? Y eso, de alguna manera, podríamos decir que incide en la forma en que se construye la imagen de lo indígena y de la indígena en el país. Por supuesto, no quiero decir que es solo el cine el que incide, hay muchos otros elementos, como es el proceso de mestizaje en el país, el proceso de exterminio de los pueblos, como es la propia educación pública y la progresiva castellanización, en fin, como que son muchos elementos que han incidido en cómo se reconoce a lo indígena, lo indígena, lo indígena, y por supuesto que el cine cobra una relevancia preponderante, ¿no? De aquí me gustaría también compartir una anécdota. Hace algunos años, cuando yo estaba estudiando en Guadalajara, yo le decía a mis compañeros de la universidad que yo era de Chiapas y que era tzeltal, ¿no? Y ellos se extrañaban, decían, bueno, pero ¿qué es un tzeltal, no? Le digo, pues es un pueblo originario de los 14 que hay en Chiapas, ¿no? Y entonces yo les preguntaba que cuántos pueblos habían en Jalisco, ¿no? Y ellos solo podían reconocer a los huicholes, que por supuesto los huicholes no se reconocen así, sino huirráricas, y de ahí no conocían como otros pueblos de México, ¿no? Y sin embargo, cuando hablábamos de películas, porque en una de las clases sobre historia del cine, se hablaba sobre pueblos originarios, y lo primero que salía a relucir respecto a la imagen de lo indígena, pues por supuesto era Tizoc, y luego la figura de Macario, ¿no? Entonces era para mí muy interesante que en pleno siglo XXI y hasta la fecha se siga como desconociendo la diversidad de pueblos indígenas y únicamente se sigan reconociendo ciertas imágenes que son productos de una narrativa hegemónica de lo que se considera la indígena en el país, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué sucede en este proceso? Por supuesto que estas películas anteriores podríamos hacer como una especie de corte histórico al mencionar de aquellos acontecimientos que han sido, por supuesto, preponderantes en la historia de los propios pueblos originarios, ¿no? En las películas anteriores siempre fueron personas que no eran necesariamente de un pueblo, que desconocían propiamente lo que es vivir en comunidad o ser parte de una comunidad y desconocer las propias dinámicas que implica el tema de la discriminación, el tema del racismo, el tema del rechazo, el tema de los problemas económicos, políticos, en fin, como que todos estos conflictos que se desconocen, ¿no? Y bueno, lo interesante en esta época, y podríamos, por ejemplo, señalar lo que hizo en su momento el Instituto Nacional Indigenista con sus talleres de cine documental para hombres y mujeres indígenas, y lo que posteriormente implicó la ruptura con el INI, para que los pueblos pudieran realmente tomar las cámaras y ejercer la mirada y principalmente la palabra, ¿no? Porque es creo que el gran mérito de lo que he anunciado en muchos lugares por colegas que han hecho cine, ¿no? Que la cámara, claro, fue importante para dar a ver, pero sobre todo fue una forma de potenciar y ampliar la palabra, ¿no? Entonces, volvemos a la misma premisa del principio, en donde la palabra y la escucha es lo que se privilegia por encima de la mirada, ¿no? Entonces yo aquí hago como una exposición muy rápida de este momento del audiovisual. Seguramente Natalia ya podrá ahondar un poco más respecto a ello, pero creo que, por supuesto, que la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marcó un momento muy importante en esos procesos que algunos colegas le llaman de contranarrativas, de contrahegemonías visuales identitarias, para poder realmente visibilizar las formas de ser, estar, sentir, vivir de los propios pueblos, ¿no? Es decir, un cine más encarnado, un cine vivencial, ¿no? Y eso es un poco de lo que se logra, ciertamente, a partir de diferentes momentos históricos, como lo mencioné del INI, como lo mencioné ahora
con esta cuestión de la irrupción de la ZLN, pero también con la creación, por ejemplo, de ciertos colectivos audiovisuales, como son Ojo de Agua en Oaxaca, como es la organización Sinich en Chiapas, como lo es Actial también. En fin, como que de estos momentos en donde en realidad no necesariamente se busca interpelar las narrativas hegemónicas de lo que hizo el cine comercial en México, sino más bien es como buscar las formas de darnos a conocer, de demostrar realmente las necesidades que tenemos, las problemáticas que queremos y, por supuesto los propios sueños, ¿no? Porque no todo, no necesariamente parte de una necesidad de luchar contra algo, sino también es una forma de reivindicar la vida o la búsqueda de algo que se necesita, ¿no? Y en este caso podríamos encontrar lo que sucedió con los compañeros y compañeras tzotzíles de Acteal en 1997 y que culminó con la masacre de 45 personas. Y esto de alguna manera incidió en que José Alfredo Jiménez, que es uno de los grandes referentes y maestro a quien yo admiro mucho, tomó más bien tuvo la necesidad de tomar los dispositivos audiovisuales para poder construir la propia memoria de los sobrevivientes de Acteal, ¿no? Y desde ese momento a la fecha ha sido un personaje muy importante porque pues podríamos decir que es un cine que busca de alguna manera buscar justicia, es un cine militante, es un cine político, pero también es un cine que está articulado a muchas otras luchas, ¿no? Porque uno ve Acteal y creo que es difícil no vincular los casos con otros pueblos que viven en el norte o en el centro del país, ¿no? También tenemos el caso de Mujeres Unidas, realizada por las comunidades revolucionarias del EZLN. Y bueno, lo interesante es también que el EZ, y eso va a profundizar seguramente Natalia, implicó pues un momento en el que la lucha se articuló con esos dispositivos precisamente para empezar a crear otras formas de demostrar la vida de los propios pueblos, el sentido o el sentir de los propios pueblos. Y bueno, finalmente podría yo mencionar el caso de otra generación mucho más joven, como es el de Liliana Khan, formada en los talleres del CCC, y que de alguna manera esos talleres le permitieron como darse cuenta de la forma en que el cine ha sido construido y la forma en que ella intenta construir este cine, ¿no? Y que es un cine mucho más contemplativo, un cine mucho más íntimo, es un cine en donde hay una búsqueda muy personal de conectar con la cuestión transgeneracional de las familias. Y creo que la potencia también de estas películas es que se enuncia desde la propia palabra de quienes están frente a la cámara. Y esto, enunciarse, por supuesto, implica no solo nombrar o decir las cosas en tzeltal o en tzotzil o en topolabal o en las otras muchas lenguas que existen en México, sino precisamente que es a partir de la propia lengua en el que ellos están recreando y levantando la voz y de alguna manera desarticulando lo que podríamos decir las formas en que el cine comercial pues de alguna manera construyó dentro de estas hegemonías visuales y narrativas, ¿no? Entonces yo creo que hasta aquí podría dejarlo para no quitar el tiempo de Natalia y espero que en un segundo momento podamos retomar la charla porque precisamente hay mucho más que podamos platicar, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Delmar, por esta exposición, muy enriquecedora sin duda y que nos provoca muchas cosas, ¿no? Me provoca, por ejemplo, pensar en lo que alguna vez el finado subcomandante insurgente Marcos llamó la estética del derrotado, que es toda esta construcción visual que hace el Estado, que hace el poder, que hace la hegemonía folclorizante, racista, y que provoca toda una serie de procesos sobre los que también podríamos ahondar, como la homogeneización de los pueblos originarios, los procesos de aculturación y de pérdida de la lengua, de las tradiciones, y que ubican a los pueblos originarios sobre todo bajo la visión de la pobreza, el atraso, la inferioridad, el folclor, ¿no? Y no como sujetos activos, ¿no? Siempre con esta búsqueda de asimilacionismo a través del mestizaje, por ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido no hay que olvidar que hoy 16 de febrero también se cumplen años de los fallidos, de la firma de los fallidos acuerdos de San Andrés que traicionó el gobierno federal, ¿no? A cargo entonces del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, y que hasta la fecha no solo siguen inconclusos, ¿no? Sino que se sigue sin preguntar realmente a los pueblos qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas otras narrativas, otros procesos que se detonan en 1994 con el alzamiento armado del Ejército Zapatista y que construyen otras narrativas, que invitan otras propuestas que han tenido incidencia en la visibilización de los pueblos originarios a nivel nacional e internacional. Y entonces ahora invito a Natalia que nos cuente un poco acerca de la sensibilidad y radicalidad zapatista, que es como ha titulado su charla, para ver cómo son otras ópticas, ¿no? No solo desde los pueblos originarios, sino además desde un movimiento, digamos, por una emancipación global, ¿no? Entonces, adelante, Natalia, por favor. Gracias, Francisco. Es un gusto estar aquí en este encuentro con Delmar y Francisco, que son dos colegas y amigos que estimo mucho y que hemos estado en colaboraciones constantemente hace unos años hasta ahora. También agradezco a Sara Garzón por pensar en nosotros y querer juntarnos en esta instancia que facilita el Laboratorio Arte Alameda. Yo la verdad es que para esta charla y este encuentro del día de hoy tengo muchos flancos abiertos, porque siento que el tema es muy grande y va a ser un poco complejo resumir todos los aspectos que esta investigación que he desarrollado durante, en este momento, casi 10 años, sobre la estética y la poética en el movimiento zapatista, son difíciles de resumir en pocos minutos, pero sí me gustaría hablar un poco, muy generalmente, de cómo entendemos esta estética y esta construcción de la poética en el zapatismo, a partir de vislumbrar que el zapatismo es el fruto de un encuentro entre el pensamiento de la guerrilla marxista-guevarista que se fundaba el 17 de noviembre de 1983 en la selva lacandona, con los usos y costumbres, las cosmologías de los 7 grupos étnicos que conviven en el territorio chiapaneco. Entonces, ese diálogo y esa capacidad de flexibilizar expectativas de un lado a otro genera una estructura, entonces, que es original políticamente, pero que está enraizada y crece junto el mismo eje con la estética. Entonces, separamos un poco lo que es la estética y la poética de la producción de obra de arte, que es un aspecto que hemos podido conocer mejor desde que el movimiento zapatista ha realizado los festivales Comparte, en el 2016 y en el 2017. En estos eventos hemos podido conocer con mayor profundidad producciones de los campesinos bases de apoyo zapatistas y también de los milicianos insurgentes en todas las disciplinas. Tenemos bordados y pinturas, pero también hemos visto obras de teatro, poesía, mucha música, y todo este universo de, digamos, dispositivos de arte que moviliza una pedagogía sobre el movimiento, se articula sobre tiempos narrativos que tienen que ver con el pasado en esta condición de feudalismo prácticamente que tenía a la mayor parte de la población todavía viviendo en condiciones prácticamente de esclavitud. El presente, que tiene que ver con la construcción y defensa de la autonomía territorial, y un futuro que ya se comienza a vislumbrar con ciertas iniciativas muy puntuales de los zapatistas, que tiene que ver con llevar este universo, este proceso de emancipación y resistencia a otros territorios del mundo. Entonces, no tenemos que olvidar que nosotros estamos hablando desde un territorio que está en resistencia, que es una zona que más veces está en guerra caliente que en fría, donde la violencia se ejecuta de parte del Estado y de todos los demás dispositivos de represión que se puedan realizar a través de paramilitarismo, etc. Entonces estamos hablando, cuando hablamos del arte
de los zapatistas, tenemos que hablar en realidad del arte de pueblos en resistencia de raíz indígena, y que son indígenas porque han resistido precisamente. Entonces, cuando veamos ahora lo que les quiero compartir, si es que me da el tiempo, creo que sí, es entrar en este campo que antecede y que yo quiero llevar a relevar, porque es cierto que el zapatismo tiene una originalidad que ha sido muy seductora, más allá de las fronteras de México. Es una seducción muy efectiva globalmente, porque es original, porque entrega herramientas que nos permiten imaginar otros futuros para otros territorios con otros procesos de resistencia. Pero ¿cuáles son los antecedentes que vemos en el territorio y que conviven entre los diferentes pueblos? Uno muy interesante es el nahualismo, que toma otros nombres según el lugar, pero que tiene que ver con esta representación energética de la persona o de los pueblos o de los territorios, y que en el caso particular de Chiapas hay una estela que se llama Tzotchoc, que es el hombre murciélago jaguar. Esta estela, que está en las ruinas de Toniná, desapareció en diciembre de 1993 y fue encontrada por los arqueólogos en junio del 94 dentro de una caverna en territorio ya zapatista con ofrendas, y fue muy interesante como conocer este aspecto de convivencia entre las creencias y enterarme, por ejemplo, de que al nahual tú lo convocas o te lo refuerzas a la medida en que tú te vistes también con lo que representa a ese nahual. En este caso estamos hablando de un nahual que es dos animales y que además representan prácticamente la totalidad de los pueblos, ya sea de la montaña, que es el murciélago, o de las tierras calientes, las tierras bajas, que es el jaguar. Y uno se representa o se convoca y genera este poder a través del pasamontaña, y el otro por el pañuelo rojo, que es el paliacate. Entonces eso sería uno de los antecedentes que también tiene que ver con la recuperación del nahual territorial, que esto es mucho más antiguo también y tiene que ver con cómo los pueblos originarios se enfrentan a los conquistadores españoles, y en estas batallas hay también una batalla de imágenes, una batalla por quien resiste o por quien coloniza el sentido común. La dominación no va a ser solo física o económica, es también simbólica, o principalmente simbólica. Por eso se vehiculiza también agentes religiosos para generar esta apropiación desde todos los campos. Y en Chiapas, como en otras partes de América, funciona sobreponiendo un nombre católico o lugar. Entonces San Andrés Larraínzar, por ejemplo, que es un pueblo cerca de San Cristóbal de las Casas, en realidad es Sacamchen, su nombre original, y está rebautizado por los zapatistas con Sacamchen de los pobres. Entonces es la recuperación también de la fuerza de los territorios. Un antecedente interesante también que es muy importante, que no vamos a tener tiempo de profundizar demasiado, pero es el levantamiento indígena de Chiapas del año 1712, que es muy relevante porque aquí se ejecuta un sentido muy vanguardista de la apropiación de los paradigmas de la colonia, o de la élite dominante, digamos, y se subvierte ese significado y esas estrategias asociadas a la implementación del catolicismo para organizar un movimiento de resistencia que va a estar organizado, que a diferencia de otros eventos de insurrección indígena, este sí fue formado en la clandestinidad, sí ocupó la técnica de hablar de la aparición de una virgen, que es la Virgen del Rosario, que es de las primeras vírgenes como mestizas de América Latina, y a través de ese generar encuentros entre indígenas para organizar el levantamiento que va a poner realmente en jaque a la colonia, y se tienen que pedir refuerzos desde la Capitanía de Guatemala, etc. Lo interesante aquí es que se proyecta una imagen de una vocera, que es María de la Candelaria, al igual como se proyectó a un vocero, que es el subcomandante Marcos. Entonces hay un sentido grande de objetivos de comunicación que median entre los pueblos y el resto de la sociedad. Y eso es un ejercicio, una estrategia de apropiación
que antecede por larga data al zapatismo. Por eso yo insisto en esta idea de los procesos que son adyacentes al territorio y que toman diferentes modalidades según cuáles van a ser las estrategias de resistencia en las diferentes épocas. Por supuesto, y no se lo tengo que explicar a nadie en México, que un antecedente directo es Emiliano Zapata, la Revolución Mexicana de 1910 y el Manifiesto Zapatista Náhuatl, que es retomado y recitado por los zapatistas con la misma intensidad y el mismo significado décadas después. Esta presencia también performática de alguna manera que tienen los zapatistas y que se los reconoce en todo el mundo, también tuvo una primera aparición, digamos, el 12 de octubre de 1992, cuando en toda América se conmemoraba los 500 años del encuentro o el inicio de la conquista española. Y entonces, este día llegan a San Cristóbal de las Casas indígenas, que después sabríamos que son zapatistas, entonces son como pre-zapatistas, derrumban la escultura de Diego Mazariego, el colonizador español, y además ejecutan dos acciones que tienen que ver con este sentido del humor, que también tiene que ver con la resistencia, y por un lado es como disfrazarse de indígena con flecha y cara pintada, que es como el paradigma que espera Occidente con respecto a lo indio, y también tener carteles como con estas frases que son un poco graciosas, pero que también marcan esa originalidad del zapatismo, que es el humor y la ironía constantemente presente en los comunicados, sí, con los comunicados y textos que ellos nos van a dirigir. La estructura poética y política, digamos, se puede dilucidar, me la imagino como dos troncos de un mismo árbol que se teje a sí mismo y va creciendo, explicándose y potenciando los aspectos sobre todo de la autonomía que construyen los pueblos en el sur de México. La Marcha del Silencio fue una gran performance masiva donde se tomaron las cabeceras municipales que también habían sido tomadas en 1994, el 21 de diciembre del 2012, cuando era el supuesto fin del mundo según el calendario maya. Y esta marcha consistió en que todos los zapatistas pasaban sobre una plataforma instalada en la plaza central y sin decir ninguna palabra se retiraban, pero todos pasaban. Y después, cuando pudimos acceder a la escuelita zapatista y a mayor información de la administración de la autonomía, entendimos que esto era una gran metáfora sobre el concepto de la política, de cómo va a ser el buen gobierno y cómo se va a ejercer estas labores de administración de la autonomía por todos los participantes y todos en rotación, digamos. Que, dicho sea de paso, tiene que ver con los usos y costumbres también locales, y que no son solamente de los pueblos del sur de México, sino que formas asamblearias comunes dentro de toda América Latina. Por ejemplo, otra acción coreográfica y sonora que realizaron en algún momento los milicianos del ejército es un ejercicio que el subcomandante Moisés llamó el caracol encadenado, y que es y cómo se entiende el ejército digamos la parte armada del movimiento zapatista. Entonces, hay un componente, hay una supervivencia, y acá también las comunicaciones, que han sido la segunda o primera arma realmente, junto con el fuego, como el fuego y la palabra, las comunicaciones, el concepto de las comunicaciones. Entonces, Submarcos reconoce que él es un espejo, que es un holograma que los pueblos indígenas proyectan hacia los medios de comunicación, porque la sociedad mexicana y la sociedad internacional no estaba escuchando a los indígenas
en ese 1 de enero del 94. Entonces, en este extracto de un comunicado, que es el comunicado del día de la muerte metafórica de Marcos, dice: la madrugada del día primero del primer mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles citadinas, nos dimos cuenta de que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Su mirada se había detenido en el único mestizo que vieron con pasamontañas, es decir, que no miraron. Nuestros jefes y jefas dijeron entonces: solo lo ven lo pequeño que son, hagamos a alguien tan pequeño como ellos, que a él lo vean y por él nos vean. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. La sabiduría indígena desafiaba la modernidad en uno de sus bastiones, los medios de comunicación. Entonces, solo para ir enlazando con la presentación de Delmar, yo quisiera mencionar que la producción audiovisual, que también se incluye dentro de todo este campo de producción de arte del zapatismo, el audiovisual ha tenido un proceso y una presencia en el territorio que va desde las proyecciones en la clandestinidad de películas que llegaban o se podían dar sin sonido o sin imagen, sin subtítulos, o simplemente no existían y eran que se contaban películas de Bruce Lee, un insurgente a otro. Después está la etapa de promedios, cuando se le enseña a los zapatistas a usar cámaras de cine, a editar, etc. Y luego el momento presente, que es de los tercios compas, donde aquí el lenguaje audiovisual nos sigue desafiando, porque esto está hecho por promotores de audiovisual zapatista, con un sentido de lo que yo llamo resistencia estética. Resistencia estética en el sentido no solo de que se narra los procesos de resistencia de unos pueblos, sino que es resistente a ser absorbido por los modos y por el comercio del arte contemporáneo y por las modas del cine, dado las características específicas de este soporte. Pero creo que todo esto lo podemos seguir conversando entre los tres, así que dejo aquí mi charla y creo que podemos conversar y afinar algunos ejes con Francisco y Delmar, por supuesto. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por tu plática. Invitar a Delmar a unirse y, bueno, encontrar como algunas constantes, ¿no? Dentro del arte, dentro de la estética, dentro de la poética, que en algunos casos se ve más desdibujada que en otros, pero en el caso zapatista es muy claro, que es la defensa del territorio, ¿no? En ese sentido, el abrirse a otro tipo de sensibilidades que también tienen que ver con estéticas que, digamos, hacen frente a la colonia, o que podríamos decir que son decoloniales, o a estesis decoloniales, que son otras formas de sensibilidad, pues podemos ver cómo hay ejemplos que muestran las comunidades autónomas donde incluso se rompe con esa visión antropocéntrica, donde el ser humano es quien rige, digamos, los patrones de ordenamiento no solo de la Tierra, sino del universo, y en contrapartida se ve incluso a la naturaleza como un ser viviente y como una madre, ¿no? En este caso la madre tierra, ¿no? Por otro lado, un poco hablando del ejercicio del caracol encadenado, sería como importante resaltar que todas este tipo de poéticas u otras narrativas rompen con la visión de lo que Membe llamaba la necropolítica, ¿no? O la política en favor de la muerte, ¿no? Y más bien son políticas, son poéticas, narrativas y ópticas orientadas hacia el cuidado de la vida, ¿no? En ese sentido también es muy interesante ver, discutiendo la cuestión del mestizaje, ver cómo el movimiento decide que Marcos deje de existir, ¿no? Y no solo como un acto poético, sino también como un relevo generacional, pero también con el paso de la vocería ahora al subcomandante insurgente Moisés, ¿no? Como la voz indígena, que es la vocera del movimiento, y ya no como el mestizo que en algún momento servía
como el espejo hacia la sociedad civil, ¿no? Pero en todos estos ejemplos, tanto en los ejemplos que dio Natalia como en los ejemplos que da Delmar, para mí hay una constante que resuena, que es el arte en vinculación a la política, ¿no? Para mí no solo el proceso estético, sino el arte como proceso creativo en sí mismo es indisoluble de la política, ¿no? Nada más que en algunos casos, ¿no? Como podemos ver los primeros ejemplos que nos mostró Delmar, pues a lo mejor responden a estas políticas que en algún momento yo hablaba de que eran asimilacionistas, aculturizantes, mestizocráticas, hispanofílicas incluso, ¿no? Donde lo indígena se ve como símbolo de retraso, ¿no? De subdesarrollo, y por otro lado hay construcciones como la de las propias comunidades zapatistas, pero también como los ejercicios visuales que nos mostraba Delmar, donde hay una reivindicación desde los propios pueblos originarios de decir, aquí estamos, no nos han derrotado, seguimos existiendo y queremos construir nuestras propias narrativas, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle a Delmar, ¿cómo ha sido su propio proceso creativo en el hecho de tener que romper con la mirada colonial de sus propias producciones y no en el caso de, ¿cómo formularlo? No en el hecho de decir que las producciones que haces tú del mar sean coloniales, sino de tú como ser celtal utilizar dispositivos coloniales como las cámaras para crear, pero romper justo con esa condición y utilizar los dispositivos para visibilizar otros discursos y otras ópticas, ¿no? En ese sentido también creo que se conecta con la exposición de Natalia para que nos diera como algunas otras pistas de qué otras narrativas, qué otros mundos, qué políticas prefigurativas, qué horizontes de futuro se están construyendo desde otros posicionamientos, incluso ontológicos, ¿no? En términos ontológicos, uno es el arte que se hace como herramienta para colonizar, para inferiorizar y para negar la otredad, y otro es el posicionamiento ontológico y del ser, de políticas para la vida, para la pluralidad y para lo que decía Delmar, que es muy importante, la importancia del diálogo, ¿no? Otra, por ejemplo, duda que me viene un poco al respecto del trabajo de Delmar es, como tu propio ser creativo, ¿no? Perteneciente a un pueblo originario, ¿con qué barreras te has encontrado para la distribución y circulación de tu trabajo, ¿no? Y en una comparativa, digamos, similar, que Natalia nos contara un poco con qué justo otros circuitos cuentan las comunidades zapatistas para distribuir sus obras, dónde las podemos encontrar, cómo rebasan fronteras más allá de su territorio, siempre pensando en esta vinculación entre el arte y la política, ¿no? Entonces, bueno, la palabra es de ustedes, no sé quién quiera iniciar, todavía tenemos unos 10, 15 minutos para dialogar. Si quiere, tomo la palabra. Adelante, adelante. ¿No? Bueno, pues muchas gracias Francisco y Natalia también por dar continuidad a esta charla. Y bueno, creo que hay muchos elementos por los cuales empezar la reflexión. Creo que una de las cosas más, podremos decir, más profundas es el trabajo hacia los procesos de descolonización, ¿no? Creo que es una pregunta que ni los propios investigadores de estudios decoloniales han resuelto como tal, ¿no? Porque no es una cosa que se piense desde la teoría, sino más bien pienso yo que es un quehacer cotidiano desde el lugar en donde estamos o en las cosas que hacemos o que pensamos o sentimos, ¿no? Y en este caso, particularmente la experiencia de producción audiovisual, yo sí podría plantearte, ¿no? Como una serie de esfuerzos que ciertamente tienen sus propias contradicciones y esa es una de las cosas que también me parece importante señalar, ¿no? Que ciertamente el dispositivo visual, como es una cámara de video, también condiciona mucho en las formas en que nosotros queremos centrar la mirada, si se puede llamar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia de Liliana, que es el trabajo más inmediato en el que hemos estado, digamos, trabajando, en su primer proyecto, creo yo que hay una ruptura respecto a la forma en cómo se ha construido lo que podríamos decir la idea de lo indígena
a partir de, sobre todo, del vínculo afectivo que hay con lo que uno hace, ¿no? Yo creo que eso es como una primera ruptura, cuando tú realmente te dejas sentir por el corazón, te dejas vibrar por el alma, hay siempre una fuerza que te motiva a querer hablar o a querer mostrar algo que te inquieta o de lo que deseas saber, ¿no? En el caso de Liliana, que en la película Brioche, que es sobre todo es una búsqueda respecto a las propias memorias de su bisabuela, se logra, por supuesto, generar como que este vínculo afectivo transgeneracional entre las propias vivencias de la bisabuela y el propio sentir de lo que Liliana estaba experimentando en este proceso de crear el documental, ¿no? Y creo que esta primera enseñanza, de alguna manera, la veo muy reflejada en una generación actual, ¿no? Hay una generación, al menos en Chiapas, de muchos documentalistas, hombres jóvenes, mujeres documentalistas, que creo que parten de esa premisa, ¿no? Es decir, vamos a hacer un documental de aquello que nos vibre, de aquello que sintamos desde el corazón. Y eso de alguna manera ha reflejado como mucha honestidad en lo que se plantea, ¿no? Es decir, no vamos a romantizar una búsqueda, no vamos a exotizar las intenciones de hablar por algo que en realidad no es decir, vamos a decir las cosas como son. Y esas cosas como son, por supuesto, tienen que ver con la manera en que es entendido por la propia persona que está haciendo la película y al mismo tiempo por las personas que están frente a la película, porque yo creo que es una de las cosas que también me parece muy importante, que es precisamente este diálogo que hay entre quienes hacen la película y quienes están de alguna manera frente a las cámaras, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que de alguna manera se ha intentado hacer en los procesos de producción audiovisual, que no es esta mirada, digamos, vertical o esta práctica homogénea del que toma la cámara es quien realmente tiene la verdad y en realidad creo que no es así. He visto otros esfuerzos de colegas en donde una vez que el material está hecho, se comparte, todos lo visualizan, todas la visualizan y juntos deciden si realmente se hace un cambio, no se hace un cambio, se adecúa, ¿no? Pero siempre hay como un consenso de la mirada y de la palabra, es decir, no vamos a proyectar algo que en realidad no nos parezca o que no sintamos que es realmente lo que queremos decir, ¿no? Entonces yo creo que ahí está esa búsqueda y justo está ahora atravesando este sentir en un documental que ya llevo un par de años realizando, creo que Natalia lo sabe, se lo compartí ya hace 3, 4 años y no termino, ¿no? Entonces creo que es una película que también está rompiendo con esos tiempos coloniales colonizantes de hacer películas cada año. En realidad es una película que lleva 6, 7 años y seguramente se va a llevar otros 2. Entonces, y bueno, creo que es una forma también de entender que las propias películas tienen su ritmo, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que no he forzado, y eso se responde con lo último, y rápidamente cierro con eso, como con las dificultades de distribución. Yo creo que también ahí está este reto de descolonizar las rutas de exhibición, de difusión, ¿no? Generalmente cuando se hacían películas están pensadas para festivales, y por supuesto no es que esté mal ir a los festivales, ir a un Berlinal, ir a un Cannes. Creo que son búsquedas también muy valiosas de gente que quiere llevar a esos lugares, porque creo que también es importante que se visualice este cine, pero también creo que también hay otras rutas en donde valdría la pena explorar, como es precisamente llevar las jornadas de cine a comunidades. Con Humberto Gómez, que es un gran amigo al que aprecio mucho, hemos hecho esos esfuerzos de llevar proyecciones de cine a comunidades, y son cines hecho aquí en Chiapas por hombres y mujeres de pueblos. Entonces creo que también es una forma de buscar otras rutas de exhibición y que no necesariamente buscan esta lógica de los grandes festivales o de los grandes lucros, ¿no? A través de plataformas. Entonces yo creo que también en la propia praxis está la necesidad de llevar estas imágenes a estos lugares en donde ni siquiera han sido visualizados, ¿no? Porque hay películas hechas en comunidades hace 50, 70 años que nunca fueron visualizadas, y creo que devolverles esas películas también es una forma de devolverles algo que les pertenece, ¿no? Entonces yo cerraría hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Delmar. Nada más, bueno, recuperar aquí algunos comentarios del público que nos pone Irene Pascual. Grande, Delmar, gracias por alzar la voz, gracias por existir.
También nos puso otro comentario que decía, Delmar no es colonial. No, eso no fue lo que dijimos. Lo que dijimos es que los dispositivos eran coloniales y cómo se podía romper, ¿no? Con otras lógicas de producción que venían, ¿no? Como la misma antropología que es colonial, pero no por eso la antropología es colonizadora, o no todos y todas las que hacemos fotografía o video o documental o cine precisamente se utiliza como herramienta colonial, nada más hacer esa precisión por ahí. Irama Arroyo nos dice, chapanecos disfrutándolos desde San Salvador, beso a todos desde América Central. Y bueno, resaltar un poco lo que decía Delmar y conectarlo con las preguntas que había hecho anteriormente para darle la palabra a Natalia, que creo que un poco de parte de los procesos de descolonización en la creatividad o en el arte es justo lo que decía Delmar, ¿no? Tratarlo de hacerlo procesos creativos comunitarios, ¿no? Donde se socializan las producciones, donde la creatividad es colectiva, donde las producciones pasan por más allá de la direccionalidad del genio creativo o del artista único que está iluminado por una mano divina, y más bien toda la comunidad se involucra en los procesos, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ahora nos cuenta Delmar que su película está tardando tanto en hacerse, ¿no? Y también muchas veces, que quizá en algún momento más adelante sería interesante que nos compartieras una reflexión, es que al final muchas veces por lo que hemos podido investigar es que, por ejemplo, desde muchos pueblos originarios la palabra arte ni siquiera existe como tal, ¿no? Sino que es una imposición de un proceso creativo occidental, y lo más cercano quizás sería trabajo que se hace desde el corazón, ¿no? Desde el alma y desde el corazón. Entonces, en ese sentido, muchas veces el arte de los pueblos originarios no se centra en los objetos acabados museísticos, digamos, sino en todo este otro proceso creativo que involucra a la comunidad, ¿no? Y que con eso también tienen mucha resonancia los y las zapatistas. Natalia, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Sí. Bueno, yo quería traer a colación un poco, a partir también de tus preguntas, una exposición que realicé en Madrid en septiembre pasado, que se llamaba Somos fragmentos de la luz que impide que todo sea noche, y aquí, donde había una especie de mapeo sobre el audiovisual realizado en Chiapas, ya sea con esta parte del proceso como histórico del audiovisual en el zapatismo, el documental de Actial de José Alfredo Jiménez, que me parece trascendental, y luego algunos cortos de aquí el compañero Delmar Penca, de María Sojoff y de Liliana Kahn, que ellas dos son tzotziles. Entonces, esto era como, digamos, una cartografía de dinámicas en torno al audiovisual que son elementos complementarios dentro de una misma resistencia, o sea, dentro del mismo espacio territorial. El cine tiene más o menos enlaces con lo espiritual o lo místico, digamos, o con lo pragmático y con lo concreto de la resistencia, de lo que es vivir en una zona con violencia y bajo amenaza, y lo que es concretamente tener miedo y preocupaciones de subsistencia en el día a día. Entonces, para mí la película de José Alfredo Jiménez es central en esta combinación de elementos que conviven realmente en el mismo territorio y que tiene que ver con la práctica de esta vida que está apostando por la vida, y la convivencia con los aspectos más espirituales que el zapatismo por sus condiciones no va a mencionar ni a trabajar, como pueden hacerlo artistas cineastas como Delmar, como María, como Liliana, que no son precisamente zapatistas, pero vienen del mismo territorio. Entonces comparten muchos puntos en común. Yo quería señalar simplemente algo que me había pedido también Sara, que tiene que ver con el concepto de estética evidencial, y creo que este concepto que desarrolla muy bien Enrique Dussel siempre nos va a retraer a las condiciones en que se están generando estas piezas, y entonces en toda esta producción de arte, en este caso estamos hablando del cine, pero de todas estas producciones tenemos que leerlas dentro del percurso histórico, en donde por más de 500 años diferentes han sido las estrategias de resistencia, y este es un periodo que va a ser así, y luego va a haber sin duda otras facetas que todavía ni siquiera podríamos imaginar.
el mandar obedeciendo, que es este gran cuerpo ético que determina el diario vivir de cada uno de los zapatistas, también entonces lo relaciona Enrique Dussel con la producción de arte, en cuanto que es la comunidad y lo colectivo, el bien común, lo que va a determinar la producción de arte, quiénes van a participar en esas obras de teatro, qué van a decir esos textos poéticos, qué se va a pintar en los murales. Y finalmente, tenemos muy poquito tiempo, entonces me quedo con todo atorado, pero una última reflexión que quería traer a colación es que me gusta últimamente pensar el cine zapatista, el que hacen los Tercios Compas, que es como lo más reciente, como un contrapunto justamente en el lado opuesto de que lo que es otra filmografía que también comparte ciertas condiciones, por supuesto de guerra, pero que son las cámaras militares de los helicópteros norteamericanos, que son cámaras de alta tecnología que permiten ver en la noche absolutamente claro, por lo tanto destruyen la noche, que filman y filman y filman horas y horas y horas y con una claridad, pero al mismo tiempo los militares no saben si están viendo campesinos o están viendo terroristas, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas interesantes de ese material que digamos está en el lado más negro de lo que podría ser una producción audiovisual dentro del campo de guerra, y la producción audiovisual de los zapatistas dentro del campo del otro lado de la guerra, pero que es una producción de la vida, digamos, que es donde se retrata la construcción cotidiana de la autonomía, que es una apuesta por la paz, por la vida, por vivir, el buen vivir, digamos. Y en este conocernos horizontalmente a través de esta producción, que es de caras, de cercanías, de vida cotidiana, de sol, es realmente el otro contrapunto de esta producción audiovisual militar norteamericana, que ambas no tienen demasiada circulación, de hecho la gringa está prohibida, pero y los zapatistas tampoco es que esté así gran circulación. Hay algunos puntos interesantes de lo que es un audiovisual en tiempos de guerra, pero eso, con eso quería cerrar. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Por acá nos dicen también en las redes sociales Sarawi Andrago. Gracias por compartir su palabra, compañeros. El arte es un puente, camino y caminante. Saludos desde la Tierra del Sol Recto, Ecuador. Entonces, bueno, les invitaría, si quieren prácticamente para cerrar, nada más hacer una invitación al público de dónde podemos encontrar sus trabajos, de un poco qué es lo que va a seguir para ustedes, en cuanto a la producción curatorial, académica, literaria incluso, ¿no? Esperamos ver ese documental pronto también, Delmar. Entonces, ¿dónde podemos seguir un poco sus trabajos? Y una invitación al público para seguirles. Bueno, pues ya para ir cerrando, agradecer la invitación. Me dio mucho gusto coincidir con ustedes, saludarles. Y bueno, rápidamente, algunas de las cosas que estoy escribiendo las pueden encontrar en la página de Twitter. Me encuentro como Delmar Penca, o en Instagram. Y bueno, espero pronto compartirles ahí un textito donde reflexiono sobre la dimensión afectiva de la producción audiovisual en pueblos originarios en Chiapas. Entonces es como lo que ando reflexionando ahora. Y bueno, ya habrá tiempo también de poderlo platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Delmar. Natalia. Yo tengo una publicación sobre la estética de mandar obedeciendo en el audiovisual zapatista que está disponible en la página de la Internacional, que es la red de museos de Europa, que los invito a ver para quien quiera seguir en esta conversación a distancia. Perfecto, pues nada más ya para cerrar, afirmar que hay que abrirnos a otras poéticas, otras estéticas, otras políticas en reafirmación de la vida, ¿no? Porque de por sí estamos viviendo tiempos complejos, ¿no? Y el arte es una herramienta de emancipación que puede abrir el diálogo. Esperamos que les haya gustado un poco este pequeño diálogo que siempre puede continuar, pero seguramente habrá este y otros espacios para seguirlo haciendo. Agradecer también al Laboratorio de Arte Alameda por este espacio y bueno, también al público que nos acompañó y cederle la palabra
a Lucía San Román para el cierre. Bueno, definitivamente muchísimas gracias por sus presentaciones y por la magnífica moderación, Francisco. Para el laboratorio, este programa de escucha profunda es fundamental para cómo nos repensamos desde la institución, una institución que felizmente no somos una institución inmensa, somos una pequeña institución, lo cual nos permite ser más flexibles y por lo tanto más porosos y más trabajar desde la vulnerabilidad, como siempre digo yo, más allá de trabajar desde las jerarquías. Me pareció que las charlas son realmente iluminan aspectos fundamentales digamos, cómo es que podemos acercarnos o no acercarnos desde esta perspectiva. El museo está en la Ciudad de México, desde estar en la Ciudad de México, qué tipos de espacios debemos de hacer y para quién debemos de hacer los proyectos. Aún a pesar de tener charlas como esta, tenemos una infranqueable distancia a realmente llegar a los públicos, por así decirlo, que es una palabra medio ingrata, de los pueblos, ¿no? Entonces ese trabajo es algo que tenemos todavía que hacer como instituciones y que esperamos alimentarla de estas reflexiones. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron por medio de Facebook Live. Pueden seguir el ciclo de escucha profunda Poéticas hacia el mundo al revés todos los miércoles de aquí al final de marzo. Y también tenemos todas las charlas capturadas en YouTube y en el YouTube del laboratorio las pueden ver. Y las subimos casi inmediatamente. Entonces, esto va a ser un repositorio de todo este ciclo también curado por Sara Garzón y que eventualmente también quisiéramos hacer un libro, pero bueno, vamos a ver cómo se pintan los presupuestos en el futuro. Pero mientras tanto, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches, saludos desde el sur de Chile. Abrazo desde Chiapas.